Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. La industria es esencial para un proyecto de país. Para fortalecerla, es necesaria la inversión privada, pero también la planificación del Estado. Los vaivenes políticos y económicos de la Argentina impidieron que las actividades de investigación aplicadas al sector productivo tuvieran un papel relevante. A contramano de esta tendencia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, desde hace más de 50 años intenta aportar creatividad e innovación al desarrollo de nuestra industria. Hoy vamos a recorrer su historia. Desde la consolidación de la Argentina como nación, su economía no pudo superar el modelo agroexportador. Mientras vacas y granos se exportaban a Europa, el país consumía bienes industriales que eran importados del primer mundo. A principios de la década del 40, este escenario comenzó a cambiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina no pudo importar nada. Nada es estrictamente así. No se podía importar. Y había una enorme demanda de bienes industriales, producto de una sociedad rica, acostumbrada a importar todo. Entonces había, desde el lado de la demanda, una exigencia de productos industriales que una cantidad de empresarios trató de resolver produciéndolos. Claro, faltaba maquinaria, faltaba tecnología, había pocos ingenieros. Entonces lo que uno nota es la aparición de una enorme cantidad de empresas cubriendo necesidades sociales y al mismo tiempo trabajando en condiciones enormemente precarias. Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología ya era un factor económico clave en los países avanzados. En la Argentina, solo el Estado tenía capacidad para reaccionar frente a este escenario. Por este motivo, se crea el Instituto Tecnológico bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura. Quizás convenga pensar un poco al antecesor del INTI, que se denominó Instituto Tecnológico y que era un pequeño grupo dependiente de la Secretaría de Industria. No era un instituto independiente y tenía funciones muy limitadas. La estrategia que siguió nuestro país desde mediados del siglo XX, hoy se la conoce como modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esto es, reemplazar con producción nacional los bienes de consumo importados y avanzar gradualmente hacia la producción de las maquinarias necesarias para este tipo de producción. En esos años, la industria sintetizaba las esperanzas de modernización de los países en desarrollo. Cuando terminó la guerra, la Argentina descubrió que podía importar. Hubo una avalancha de importaciones textiles y de otras. Hubo el error de que en lugar de traer máquinas, trajimos de vuelta textiles. Algunos creían que las telas inglesas tenían una calidad especial porque se hacían con agua del Támesis y que el agua del Río de la Plata nunca iba a permitir hacer esas telas. Esto era el tipo de concepción de la sociedad de esa época, que duró mucho tiempo después. Esto paralizó un poco la actividad industrial, pero muy rápido la Argentina se quedó de vuelta sin divisas. Las exportaciones no alcanzaban para importar lo que necesitaba, no había crédito internacional. Y entonces la industria, más que crecer, vivía angustiada por la falta de insumos,
por la falta de maquinaria, por las dificultades para expandir la producción. Y esto fue así hasta el 55. En diciembre de 1957 se creó el INTI. Este instituto público fue una apuesta política que buscó modernizar la industria. Su objetivo explícito era el de investigar, desarrollar tecnología y dar apoyo técnico al sector productivo. En esa época, 57, 58, cuando empieza a funcionar verdaderamente, es la época de crecimiento de la industria automotriz. Pleno desarrollismo de la época de Frondizi, plena ebullición de la época gloriosa de la Universidad Argentina, quizás la mejor época que tuvo. Entonces, ¿quiénes son las personas que comenzaron a trabajar en el INTI? Y muchachos brillantes de esa universidad convencidos de un objetivo a cumplir. Y funcionarios que tenían la idea del desarrollismo convergieron y eso fue muy positivo. El ingeniero Salvador María del Carril fue designado presidente del INTI. Su gestión duró 15 años. Entre sus objetivos había un componente cultural clave: que la industria nacional comprendiera el valor de la tecnología producida en el propio país. Por primera vez en la historia de la industria argentina se presentan al público automotores íntegramente fabricados en el país, pues los motores son totalmente argentinos, desde el mineral de hierro con que son fabricados, el que proviene de las minas de Zapla. Su fundición se realiza en la fábrica Rixa de Arrecifes y se mecanizan en los talleres IMEMA de Caseros. Del Carril, que fue el fundador del INTI, empujó para darle una estructura muy particular que es copia de estructuras francesas en realidad, en donde de alguna manera hay alguna forma de cooperación entre la industria y el Estado en centros de investigación. Nuestras fábricas, en procura del máximo rendimiento y la más alta calidad, han adoptado los procedimientos del armado en serie. En pocos minutos, sobre una línea de montaje perfectamente planeada, se concreta el milagro. Centenares de unidades salen así de las plantas industriales criollas para incorporarse a la realidad creciente de nuestro progreso. La técnica al servicio del hogar ofrece verdaderos dechados de practicidad y buen gusto. Las amas de casa se liberan de la vieja servidumbre gracias a estas modernas conquistas. Las cocinas impecables están ya listas para llevar su mensaje de progreso y de confort a los más lejanos rincones del país. Se pensó en establecer la fortaleza de la institución en asociaciones temporarias o permanentes con la industria nacional o extranjera para complementar los conocimientos de la industria existente y fortalecer con eso lo que se entendía como una estructura productiva que no estaba modernizada, que estaba demasiado cerrada sobre el país y que por lo tanto debía adaptarse a los nuevos vientos de grandes inversiones de corporaciones extranjeras en la Argentina. A Del Carril y a otra gente que estaba con él se le ocurrió esta idea de tener centros de investigación y desarrollo que son entidades mixtas pertenecientes al INTI, pero con consejo directivo y aporte de industriales. Inicialmente, el instituto estuvo conformado por departamentos centrales dedicados a la investigación básica que sirvieran de apoyo a los centros de investigación. El pilar de la generación de conocimiento iba a estar en departamentos asociados a los conocimientos básicos. Por eso se pensó, y así fue como se comenzó, con un departamento de mecánica, uno de termodinámica, uno de física, de química, de construcciones, vale decir, conocimientos que están en la infraestructura del conocimiento general. Y eso tenía una vinculación horizontal muy fuerte con el sistema universitario.
La relación entre el INTI y la industria no fue sencilla. Las primeras tensiones y desacuerdos aparecieron al poco tiempo de su creación. Comenzó a hacer investigación industrial sin tener una relación directa con la industria y sin reflejar una demanda concreta de la industria. Objetivamente, la industria necesitaba tecnología, subjetivamente no la pedía. Y entonces empiezan a aparecer estas cosas de compartimentos estancos, de que el INTI era capaz de imaginar programas de desarrollo técnico sin contactar a la industria. Para asegurar la autonomía financiera del INTI, se implementó un mecanismo de financiamiento basado en la retención del 0,25% sobre todos los créditos bancarios adjudicados a empresas industriales. Sin embargo, este mecanismo sería desvirtuado en numerosas ocasiones. Lo primero que se hizo fue asignarle una alícuota de los créditos que otorgaba el Banco Industrial, con lo cual el INTI disponía de recursos importantes. El sector privado lo que tenía que hacer era poner el complemento, cosa que nunca sucedió. El país contaba con una industria nacional débil, sostenida por empresarios ignorantes de la importancia de apoyar la innovación tecnológica local. Ante esta situación, el INTI se orientó a dar apoyo tecnológico a las grandes obras en manos del Estado. En los primeros 15 años de la institución, el organismo fue llamado a ser asesor en casi cualquier gran emprendimiento productivo donde intervino el Estado. Toda la política nuclear tuvo en el INTI el asesor en materia de estructura por antonomasia. Todo emprendimiento que tuvo que ver con lo aeronáutico, con lo ferroviario, similar, todo aquello que estuvo en manos del Estado y que necesitó rigor cuando hubo que hacer alguna ampliación o trabajo sistemático sobre la base tecnológica, tuvo al INTI como protagonista. Durante la década de los 60, el INTI estableció acuerdos de asistencia técnica con organismos europeos. Un caso paradigmático fue el de Alemania. Este país aportó equipamiento de punta e implementó actividades de capacitación para científicos argentinos. A pesar de estas iniciativas, industrias modernas como la electrónica no lograron conectarse con el INTI. En los años 60, cuando el INTI empieza a operar, tenía un dinamismo muy particular. La economía se había abierto un poco, llegaron inversiones extranjeras muy fuertes que modificaron la estructura industrial argentina, hubo posibilidad de importar alguna maquinaria porque hubo cierto crédito, aparecieron algunos empresarios muy dinámicos. A comienzos de los 70, hubo un aumento en la participación empresarial y un crecimiento importante en el apoyo que el INTI pudo dar a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, fue muy importante la acción de grupos de trabajo como el de electroquímica aplicada. A mi juicio es uno de los grupos que tuvieron mayor capacidad de visualizar lo que sucedía en Argentina y mayor capacidad de acción, porque tenían una posición sociopolítica interesante, pero además porque tenían una capacitación profesional de primera línea. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La política económica de la dictadura militar, que arrebató el poder en 1976, tuvo como objetivo la destrucción del aparato productivo nacional. Por eso, el INTI fue blanco de duros ataques. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares
Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Martínez de Oz viene con una noción: este país es un país agropecuario y debe volver a recuperar su calidad agropecuaria. Había fantasías, Buenos Aires va a ser como Chicago, uno de los centros del comercio mundial de granos. Está el agropower, así como está el oil power, está el agropower. Y la industria, la industria es una hermana boba. Digamos, no hay por qué apoyar a la industria. Y hay toda una estrategia que termina erosionando enormemente la capacidad industrial argentina. Desaparecieron 2 profesionales del INTI, se sufrió la persecución y expulsión sistemática, se echó a decenas de personas por cualquier razón y se ordenó burocráticamente a la institución alrededor de la prestación de servicios de ensayos, que era lo que se suponía que el INTI brindaba cuando llegó la democracia de nuevo en el año 83. Coloca en estos momentos el general Viñone la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Con el retorno a la democracia en diciembre de 1983, fue creada la Secretaría de Ciencia y Técnica. Desde el Estado se reconoció la irrupción del problema tecnológico y se concibieron estrategias para conectar a los laboratorios con la industria. Sin embargo, la inflación, la deuda externa y la nueva orientación económica impuesta por la dictadura obstaculizaron estas iniciativas. Vino el gobierno de Alfonsín, que tenía mayor vocación industrial, pero que sobre todo tenía la urgencia de restaurar la democracia y los valores de la democracia y la libertad. Y que en esas negociaciones, en medio de la crisis inflacionaria que vivía la Argentina, dejó la industria para mejor oportunidad, digamos. No estuvo en contra, tampoco podía hacer nada demasiado a favor. Desde el punto de vista tecnológico, tengo que, en mi opinión, habrá otras diferentes, no estaba muy claro para qué iba a servir el INTI. En los 80 era, toda la parte de microcontroladores, las computadoras. Un industrial tiene que medir algo y quiere automatizar, pero no sabe cómo automatizar económicamente. Nuestra área fue el área de los sensores, digamos, los dispositivos que están en contacto directo con las magnitudes que queremos medir. Una física, una química. Entonces dijimos, ¿cómo automatizo un proceso? Entonces desarrollábamos los sensores, los hacíamos compatible con una microelectrónica de bajo costo, que lo podíamos meter en proceso y donde después teníamos en forma remota los sistemas centralizados. Esto era muy nuevo en los 80 y eso era tecnología. Había investigación, desarrollo aplicado para terminar en producto. La revolución productiva que hemos puesto en marcha no se negocia, la justicia social no se rifa, la democracia económica no se vende, la estabilidad y el crecimiento no se transan. Lejos de fortalecer la industria nacional, el gobierno de Carlos Menem y su tan anunciada revolución productiva la destruyeron. Con la política de reforma del Estado, la propia existencia del INTI fue puesta en cuestión. Y sobre la caída del gobierno de Alfonsín vino la segunda vuelta de la política de la dictadura. Martínez de Oz dice, los que hicieron la convertibilidad son mis discípulos. Lo dice él, no hay por qué hacer teorías al respecto. Argentina va a cambiar con el esfuerzo de todos los argentinos. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La década del 90 fue un periodo terrible para el INTI. Es un periodo donde Domingo Cavallo intentó privatizarlo,
primero, luego intentó regalarlo a la Unión Industrial Argentina, y la razón por la que no sucedió es porque la Unión Industrial Argentina se negó a atender los gastos operativos. Se obligó a todas las instituciones a sacarse de encima el 30% del personal. Algunas instituciones corrieron a cumplir inmediatamente con esa exigencia y otras se resistieron hasta las últimas consecuencias. En este criterio de reforma del Estado, la pregunta era ¿para qué sirven los institutos? En 1990, las autoridades del INTI fueron interpeladas en la Cámara de Diputados de la Nación. La cuestión era definir si la institución servía o no servía. El tema era, ¿se cierra o se mantiene abierta? A última hora pararon un rato y vino el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica y nos dijo, bueno muchachos, váyanse tranquilos, el INTI está en terapia intensiva. Tienen 48 a 72 horas para saber si el paciente se muere o no. Nosotros le avisamos. El paciente vivió. Aquí estamos. Para garantizar la supervivencia del INTI, muchos de sus científicos buscaron vincularse con organismos del exterior. Los integrantes del Centro de Electrónica, por ejemplo, buscaron la colaboración de la Unión Europea. Logramos crear el laboratorio, logramos acreditarlo, logramos que se nos reconozca a nivel internacional y ahí empezamos a facturar, mientras que el otro grupo de I+D lograba capacitarse afuera. Y logramos que para fines de los 90 la Unión Europea nos apoye con un proyecto de investigación en microelectrónica. Finalmente, fueron estas iniciativas, enfocadas en actividades de investigación y desarrollo, las que le permitieron al INTI consolidar un proyecto institucional que sobreviviera a la crisis. I+D no se hace un día para el otro, que tenés que fortalecer, consolidar y crear recursos humanos, que en los 90 se desintegró y quedamos un núcleo muy pequeño, pero ese grupo se consolidó afuera, trajimos esa formación y nos permitió en el 2001 salir adelante, que es lo que estamos haciendo ahora. Al presente, el INTI se está esforzando por volver a definir sus actividades en términos de desarrollo tecnológico y de recuperación del sector productivo. Esta reorientación significa, de alguna forma, retomar los objetivos políticos originales. Pero hoy el panorama no es el de los años 60. Después de la crisis del 2001, la economía debe poner el foco en las necesidades sociales. Para el INTI, los microemprendimientos pasan a ser el objetivo crucial. El INTI es un servicio público, ya no es un conjunto de unidades de negocios, de generación y transferencia de tecnología industrial. Y para eso apunta a fortalecer al Estado, que creemos que debe ser técnicamente más sólido, a fortalecer a los más pequeños, nuestro axioma es que los pequeños deben ser más fuertes, a liberar a los consumidores, hablamos de los consumidores más libres, mostrando que puedan tener más opciones, y a conseguir que los ciudadanos tengan más información tecnológica. Si estamos hablando de industrializar el país, no hay forma de hacerlo sin el INTI. Voy a ser un poco más fuerte. No hay forma de hacerlo sin el INTI en conjunto con el resto de las instituciones de ciencia y técnica del país. El INTI no tiene capacidad para hacerlo. El INTI puede ser un buen ejecutor de parte de estas políticas, pero necesariamente lo que a mí me parece que puede hacer es como articulador de la relación entre la industria y el resto de ciencia y técnica, en particular las universidades. Me parece que ese es el desafío enorme, articular sobre estos tres ejes, pero articular la relación para ayudar a construir una Argentina más industrial y más justa. Durante medio siglo,
el INTI fue víctima de las mismas contradicciones que sufrió el país de la mano de sus gobiernos. Acompañó el modelo agroexportador, protagonizó la etapa desarrollista, se achicó en momentos de recesión y casi desapareció cuando la reforma del Estado pareció condenarlo al cierre. Hoy el desafío de la institución es acorde al de la Argentina: acompañar un proyecto industrial de base sólida que tenga proyección hacia el futuro.